Lucas capítulo 6, del versículo 46 al versículo 49. Dice la palabra del Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque esa casa estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo caso, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Para este ayuno queremos compartir, hablar acerca de un poquito de las relaciones familiares. ¿Cómo llevamos nosotros nuestras relaciones en nuestro hogar? ¿Sí? ¿De qué manera la llevamos? Pero vamos a remitirnos al texto. ¿Qué es lo que el texto más o menos nos presenta? Lo que vamos muchos de repente a leer esta parte de las Escrituras, tal vez podemos pensar e imaginarnos que acá, bueno, Dios al hablar de una casa y todo eso, tal vez se estaba refiriendo al hogar. Pero no es tanto así. Pero vamos a ver cómo nosotros podemos contextualizar la Escritura y cómo podemos aplicarlo nosotros para nuestras vidas. Y vamos a ver específicamente, a través de esta parábola de los dos cimientos, a qué se estaba refiriendo Jesucristo. Y él comienza de la siguiente manera. ¿Y por qué hemos tomado el Evangelio de Lucas y tal vez no el capítulo 7 de Mateo, versículo 24 y 27, donde se toma normalmente para hablar acerca de los dos cimientos? Ahorita les voy a decir porque específicamente Lucas usa algunas palabras que Mateo no usa. Sobre todo, ¿para qué? Para poder ejemplificar a qué se está refiriendo o a quién se está refiriendo Jesucristo al citar esta parábola muy conocida por nosotros, tal vez poco entendida o sobre todo poco aplicada. Dice la palabra de Dios, versículo 46: ustedes me llaman a mí Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Entonces vamos encontrando a quiénes se está refiriendo. ¿A quiénes se está dirigiendo Jesucristo al decirles eso? A la iglesia. Bueno, que todavía no estaba por ahí, de repente todavía la iglesia no estaba establecida. Más o menos, ¿a qué grupo se estaba dirigiendo? A sus seguidores, correcto. Ya tenía el discípulo, ya tenía algunos seguidores que estaban con Jesús. Y él les dice a quienes, específicamente estamos hablando, que se le está refiriendo hacia ellos. Y les dice: ustedes a mí me llaman Señor, como tal vez se lo dices tú o se lo digo yo. Le decimos: el Señor es el Kyrios, el Kurios de nosotros, es nuestro Señor, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, aquel que gobierna sobre nuestras vidas, que le cantamos que gobierna a Dios sobre todo imperio. El cielo y la tierra le pertenecen, todo el universo es de Él. A Él nos dirigimos como Señor. Pero Jesús le dice a sus discípulos, como también nos dice a nosotros en esta tarde: ustedes a mí me llaman Señor, pero sin embargo no hacen lo que yo les digo. Corrección. Muchos diremos: pastor, disculpe, yo creo que estoy haciendo la voluntad de Dios. Y muchos dirán: bueno, yo creo que estoy por ahí cumpliendo la palabra de Dios. Note que el Señor dice a nosotros: ustedes me dicen a mí Señor, pero sin embargo no están haciendo lo que yo les pido. ¿A qué se está refiriendo? A la manera en cómo nosotros vivimos. No es igual solamente conocer la palabra que ponerla en obra. Nosotros estamos en un proceso de aprendizaje, tanto teórico como un proceso de aprendizaje específicamente en la práctica. Porque en la práctica no todo el conocimiento que hemos adquirido lo ponemos en obra. Y ahí está donde es el grave error de los cristianos. Jesús lo que va a presentar es cómo debe vivir un verdadero cristiano. El mensaje se encuentra en el versículo, específicamente, versículo 47. El resto de lo que todos nosotros tomamos para aplicar a nuestra vida, ¿sabe qué es? Es simplemente la ilustración que usa Jesús
mas no es el contenido doctrinal. El contenido doctrinal lo vamos a encontrar específicamente en el versículo 47, versículo 48 y 49, que la mayoría de nosotros cantidad de veces hemos usado. Simplemente es lo que Jesús está ilustrando. ¿De quién? ¿Quién es realmente un verdadero creyente? Y lo usa, versículo 48 y 49, para explicar, y lo hace semejanza, usa las semejanzas para ilustrarnos a nosotros de manera tal en que nadie pueda decir al final, yo no entendí. Por ejemplos muy prácticos. Versículo 47. Todo aquel, correcto. Aquí pone a cualquiera. No dice de la iglesia tal, ni de la iglesia cual. No dice si pertenece a la célula del pastor, o de su esposa, o que pertenece a la célula de uno de los líderes, de coordinadores. Dice cualquiera. Cualquiera, todo aquel que viene a mí. Noten, número 1, se acerca a mí. Número 2, oye mis palabras. Y número 3, ¿qué es lo que dice? Y cumple o hace lo que yo le ordeno, lo que yo le mando. 1, aquel que viene a mí. El segundo, el que oye mis palabras. Y tercero, aquel que las pone por obra, aquel que las cumple. ¿Quién es un verdadero cristiano? ¿Quién es un cristiano que realmente anda en la voluntad de Dios? Pues si tú en esta tarde cumples estos requisitos, entonces déjame decirte que tú eres un cristiano que vive una vida en integridad. Pero si alguno de nosotros no cumplimos ninguno de estos requisitos, entonces no somos cristianos íntegros. Sobre todo, ¿saben cuál es? El tercero, ¿no? El primero, ¿lo habremos cumplido? Yo creo que sí, porque nosotros, hemos venido y nos hemos acercado a Dios. El problema se encuentra, ¿saben dónde? Entre el segundo y específicamente en el tercero. El que oye mis palabras. Y van a ver que no solamente se trata de oír por oír o de escuchar por escuchar. ¿A qué punto y qué magnitud nosotros buscamos escuchar la palabra de Dios? Y el tercero, que es el más complicado de todos y que parece ser el más sencillo. Que no necesitas de repente ir al seminario para poder aprender eso. No necesitas tener 2, 3, 4 maestrías, ni 5 doctorados para poder aprenderlo. Simplemente está en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Algo que parece ser tan sencillo, tan práctico, pero al mismo tiempo es lo más difícil. Es lo más complicado que a veces podemos hacer. Pues nosotros en el hogar tenemos normas que Dios ha establecido, tanto para la crianza, para el comportamiento, la conducta, la vida que debe llevar un hogar cristiano y cómo debe ordenar su hogar. Sin embargo, si no lo ponemos por obra, si no lo ponemos en práctica nosotros, ¿cómo nos llamamos ser verdaderos discípulos de Jesucristo? No basta solamente con haberse acercado a Dios, no basta solamente con escuchar la palabra de Dios, sino hay que poner por obra lo que nosotros estamos aprendiendo. Y vamos a las ilustraciones que parece ser lo que más, no sé si más nos agrada o más entendemos. Las ilustraciones son sencillas, son muy prácticas. Versículo 48. Primero dice, ¿a quién le haremos semejante? Versículo 48, al que obedece le haremos semejante. Dice, es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, de tal manera que cuando el río golpee sobre aquella casa con ímpetu, no la va a mover ni la va a derribar, porque esa casa está fundada sobre la roca. Interesante es que se use el término de edificaciones. En ese tiempo se hacían edificaciones. Nosotros vemos que hoy en día se hacen construcciones y pensamos que los arquitectos que realizan las construcciones hoy en día solamente son de esta época, y nos equivocamos muchísimo. Más bien parece que en cuanto a las construcciones, el intelecto parece que ha ido decreciendo, porque tenemos construcciones de 5.000 años antes de Cristo que han durado ¿cuánto tiempo? Mira, estamos hablando de más de 5.000 años, como son por ejemplo las pirámides de Giza en Egipto. ¿Cuánto tiempo ha pasado y no se han venido abajo ni con todos los terremotos?
pasado milenios. Hoy en día, aún los mejores constructores hacen los mejores edificios, a lo cual le llaman algunos megaconstrucciones, las mejores construcciones del mundo. Sin embargo, vemos que terremotos como el de Chile, de más de 8 grados, terremotos como el Japón con toda la tecnología, con toda la ciencia que ellos tienen, sus edificaciones no han sido capaces de soportar un terremoto de más de 9 grados y que posteriormente llegó un tsunami que arrasó con todo lo que pudo. Es interesante la ilustración que usa Jesucristo para darnos a entender acerca de las construcciones. Sin embargo, existen construcciones más antiguas. Aún Machu Picchu se permanece intacto aquí en el Perú y tiene siglos. ¿De qué tiempo data más o menos de construcción? ¿Cuánto? ¿250? 150 no es más. Del incaico, más o menos, si no me equivoco, será 1400 o 1500, ¿no? Claro, más o menos. Entonces nosotros tenemos construcciones aquí en el Perú, tenemos la muralla china, pues en China nos asombramos de grandes construcciones que se han hecho en el mundo y que sin embargo hasta la actualidad muchas de ellas no se han venido abajo. La pregunta es ¿por qué? Pero la respuesta es tan sencilla. ¿Saben dónde está? Todo es solamente por los cimientos. Habían algunos estudios que se habían hecho producto del terremoto que hubo en Chile, que fue un terremoto súper devastador, y fueron a hacer estudios, por qué se cayeron algunos edificios y otros no. Y la conclusión era simplemente por sus cimientos. Los cimientos de algunos edificios, y era interesante porque algunos los habían hecho tipo triángulo, esos edificios cuyos cimientos estaban, valga la redundancia, bien cimentados, no se vinieron abajo en lo absoluto, pero aquellos edificios cuyos cimientos eran pobres rápidamente se vinieron abajo por el peso. Recuerden que uno está edificando sobre un fundamento, y eso que el suelo de Chile, parte del suelo de Chile es rocoso. Acá nosotros, pues, imagínense. Así que no nos asombremos, pero nosotros también venimos a ser los arquitectos de nuestro propio hogar, y ahí está el grave problema, en la ignorancia también, de que muchos, por la ignorancia, y otros, conociendo, se hacen necios. Quiere decir que no ponen por obra la manera en cómo debe construir. Hermanos, también en la Biblia existen los planos de la construcción de un hogar. ¿O no sabías? O sea, yo voy a edificar y mañana más tarde, no sé, bueno, los que se van a casar, si han visto los errores anteriores que pueden haber cometido ellos mismos, o que puedan haber cometido, no sé, sus padres, y se van a casar, de hecho que ustedes no van a construir su hogar de la misma manera que lo han construido otras personas, algún familiar, su amigo. Tienen que construirlo de acuerdo a lo que dice el plano, en este caso, la palabra de Dios, de acuerdo a lo que nuestro arquitecto nos dice a nosotros que cómo debemos construir nuestro hogar. En este caso está para el esposo, el cabeza de hogar, está su esposa y está su hijo o sus hijos. Tomándonos de la palabra de Dios, van a notar que Lucas no solamente habla de la edificación como Mateo de una casa, sino también qué cosa es lo que habla. Es el único que dice que cavó profundo. Pues Mateo no lo menciona. Lucas dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, ¿qué hizo este hombre? Cavó profundo y puso el fundamento. ¿Sobre qué cosa? Sobre la roca. Este cavó profundo nos va a enseñar a nosotros. ¿Saben de qué está hablando? ¿De qué tipo de cimientos debemos echar? El creyente íntegro no solamente se acerca a Dios, no solamente busca qué cosa, conocer más de Dios, sino sobre todo busca aplicar. Pero qué interesante es saber que yo no puedo aplicar algo que desconozco. No es que primero voy a aplicar y después aprendo. Pues ¿qué cosa vas a aplicar? Si quieres ser sabio, la sabiduría es la aplicación del conocimiento. ¿Pero qué voy a aplicar si no sé nada? Cuando nos menciona a nosotros de que cavó profundo, quiere decir que si tú quieres, vamos a contextualizar, porque el texto es válido para todos lo que nosotros. ¿Quieres usarlo para la adoración? Úsala para la adoración. ¿Quieres usarlo para la adoración? Para la adoración.
¿Quieres usarlo para tu hogar? Úsalo para tu hogar. ¿Quieres usarlo para el trabajo? Úsalo para el trabajo. Pero en todo lo que emprendamos y hagamos, debes poner los cimientos ¿dónde? Mientras más profundo caves, mejores serán los cimientos. ¿O no me equivoco? ¿Dónde está el maestro albañil? Ahí está, ¿no? ¿Me equivoco o no? Creo que es así. Eso lo sacamos de la Biblia. ¿Sí? El texto. ¿Ustedes sabían, como quien hace un paréntesis? Por ahí me contó, no sé qué tan sea cierto, que un pastor dice para que su iglesia esté sobre el fundamento de la Biblia, dice que no sé si nosotros haremos lo mismo. ¿Saben qué puso? Agarró la Biblia y lo puso debajo de una de las columnas y ahí echaron la mezcla. ¿Para qué? Dice que para que la iglesia pues esté fundada pues sobre el fundamento de la palabra. Eso me suena a burla, a fetichismo. Disculpando la palabra, es una tontería. Si se nos menciona a nosotros que debemos cavar profundo, mientras más profundo podamos nosotros cavar, los cimientos estarán echados y serán más fuertes. Pero aquí está el grave problema. Yo pregunto, ¿tú quieres cavar fondo? ¿Sí o no? Mientras más al fondo quieras comenzar, no sé si cavar o excavar, más quieras excavar más al fondo, es más complicado para que podamos echar mejor los cimientos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no queremos ir más allá? Cuando hablamos nosotros del estudio profundo de la Escritura, todo el mundo se asusta. Y hablaremos de esto porque hermanos, si no es sobre la Biblia la que edificas tu hogar, yo no sé sobre qué lo edificarás. Tal vez lo vas a hacer tras el pensamiento de los psicólogos, tras el pensamiento, no sé, pues de Agatha Liz, por ahí, o de estas que te adivinan las cartas, y pues si las cartas, haré lo que las cartas me digan. Algunos se sujetan más al tarot y a estas cosas de la astrología que la misma palabra de Dios. Si no es que echan los cimientos para edificar tu hogar, sobre la Biblia, ¿sobre qué la vas a hacer, hermano? Y si tú no lo sabes, ¿cómo puedes cumplirlo? Y ahí está el problema, que no queremos cavar, no queremos ir más allá. No queremos ir más allá. Y dice que lo que hizo, ¿qué cosa es? Cavar profundo. Y esa roca es la simbología de Jesucristo. Pero para que lo puedas cimentar, tienes que ir más allá. Hermanos, Dios nos ha dado a nosotros una capacidad también intelectual. Aunque muchos quieren pues llegar a Jesucristo llegar al Padre a través de la razón, es imposible. Al Padre llegamos solamente a través de Jesucristo, a través de la fe. Pero gloria a Dios y gracias a Dios que Dios nos ha hecho a nosotros también seres intelectuales, que podemos ir, van pasando los días, las semanas y los meses, ¿y qué debe pasar? Algunos comienzan en la parte más arriba, y en vez de irse más hacia arriba, comienzan, ¿qué cosa? Hacia abajo y hacia abajo. Todos nosotros hemos llegado a los pies de Cristo sabiendo muy poco de la Escritura. Y si a algunos les preguntas, por ejemplo, en este tiempo de Semana Santa, algo acerca, no sé, de Moisés, de José, ¿saben qué es lo que te van a decir? Lo que han visto en la película. Quiero creer que los que estamos aquí no pasa eso. Algunos, si no lo ven en video, no lo pueden hablar. Y muchas cosas que pasan en los videos no están en la Biblia. Son especulaciones o inventos de los autores o de los escritores que escriben y añaden parte de su mundanalidad. La Biblia hay que conservarla como tal y aplicarla como tal a nuestras vidas. Es importantísimo, hermano. Si tú quieres edificar tu hogar, tienes que ahondar en el estudio de la palabra. Proverbios 24:3, con sabiduría se edifica la casa y con la prudencia se afirma. Cualquier otro que piense que existe otra manera, ese pensamiento, como es ajeno a la palabra de Dios, tendría que ser antibíblico. Y el hermano habría que cuestionar su integridad como cristiano. Porque el cristiano no solamente se acerca a Dios, no solamente oye la palabra de Dios, sino que sobre todo la pone en práctica. ¿Cómo lo hago? Con
con sabiduría edifico mi hogar. Una mujer sabia, un varón sabio, también el producto de ellos serán hijos sabios, y con la prudencia van a terminar afirmando ese hogar. Pero ¿de dónde adquiero la sabiduría? Orando, pastor. Es que cuando yo leo la Escritura y me voy a Santiago capítulo 1, ¿qué dice? Si tiene falta de sabiduría, ¿qué cosa? Pídele a Dios. Entonces el que piensa, el que como nosotros a veces somos así, piensa de que va a estar orándole solamente a Dios. No estoy diciendo que no debemos orarle a Dios, que no debemos clamarle a Dios, por el contrario, hermanos, pero tú sabías aún que la base de la oración está en la palabra de Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, ¿qué oras? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Si no conozco la Biblia, hablando con algunos de alabanza y adoración, me sorprende muchísimo cómo algunos adoran a Dios y tú le preguntas ¿qué es la adoración? Y no sabe. ¿De dónde van a aprender los jóvenes, que la mayoría son jóvenes ahora los que están, pues, a excepción, por supuesto, del pastor Racheno, son jóvenes, pues ¿de dónde van a adquirir, cómo van a aprender a adorarle a Dios si no es sobre el fundamento de la Escritura? Para tristeza le digo que me sorprendió, no voy a decir nombres, aunque saben ustedes quiénes están, que pues en una célula alguien lanzó una pregunta por ahí. ¿Y qué cosa es lo que dijo? Un caballero era, ¿no? Un jovencito, y dijo, pastor, una pregunta. ¿Está bien que uno se pueda independizar a corta edad? Y como nosotros, al menos los de mis células, son creo que unos eruditos en la palabra de Dios, todos tienen doctorados en teología, pedí que puedan responder a la pregunta que hacía este joven. E ingrata fue la respuesta que ellos tuvieron. Muchos de ellos son líderes, tocan, ¿no? Cantan. Cuando les digo que le respondan, ¿y saben qué le respondieron? Todo era puro corazón. Bueno, yo creo, por eso no voy a dar nombre, porque si no van a... Yo pienso, yo no sé de dónde sacamos nosotros, y digo de ellos por no decir de ustedes, porque no estoy en su célula, que si estoy en su célula, ¿qué cosa no encontraremos? Y total, les pido que le den la cura y le dan la enfermedad. Porque el dar consejos nuestros es enfermar a las personas. ¿Sabías eso? Estamos dañando el pueblo de Dios. Pues ahí salen puramente retorcidas nada más. ¿Quién te dijo? El pastor me dijo. Hermano, aún cuando el pastor diga algo, o los pastores digamos algo, como tú tienes una Biblia en tu casa, yo creo que puedes llegar y revisar si lo que te estamos diciendo es correcto. Y le digo, ingrata fue la sorpresa. Yo dije, acá me sentiré de repente un poco orgulloso por mis muchachos, que responden con la Escritura como le estamos enseñando. Bueno, yo pienso, yo creo, le dijeron, y al final no le dijeron nada. Esto queda para todos nosotros. Hermanos, esto es la base del fundamento de la vida cristiana en la práctica. Si no echas los cimientos más profundos, pues ¿qué cosa estamos viviendo? Cualquier cosa menos el cristianismo. El cristianismo no es ni siquiera ni lo que tú y yo creemos, sino es lo que simplemente dice la Biblia, se acabó, punto final. Entonces la Biblia nos dice que aquel que viene a Él, oye sus palabras y hace lo que el Señor dice, ese es un verdadero creyente que vive una vida en integridad. Punto. No, pastor, pero yo creo, no le añadas nada. La Escritura dice, punto, se acabó. Nada más. Y lo compara de esa manera. Por eso es la forma en que nosotros debemos construir nuestras vidas y edificar nuestro hogar. Después de esta muy breve introducción, entonces podemos decir nosotros, ¿qué es lo que podemos decir? Que las relaciones familiares están fundadas en la palabra de Dios a través, vamos a verlo muy rápido, de 4 principios bíblicos básicos. Esto les va a ayudar a ustedes como me ha ayudado a mí y me continúa ayudando a mí. Las relaciones en la familia son vitales, son neurálgicas, son importantes, y si carecen en el hogar, pues ese hogar vivirá un desorden total. Número 1, vamos a encontrar el perdón. Perdón es básico.
Es vital, es importantísimo que exista en el hogar. Tanto de la esposa para el esposo y viceversa, entre hermanos, los hijos, de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos. Nosotros a veces pensamos de que solamente son los hijos los que, como los hijos son muchas veces tremendos, son muchas veces a veces desobedientes, que solamente son ellos los únicos que tienen que acercarse a nosotros y pedirnos perdón. Papá, perdóname, y todavía les enseñamos, tienes que pedirme perdón. Pero pregunto, de todos nosotros los padres que estamos reunidos en esta tarde, cuando te equivocas con tu hijo, cuando le prometes algo y no le cumples, ¿le pides perdón? Si tú no le pides perdón, estás ignorando un principio bíblico establecido por Dios. No, es que yo no pienso que sea correcto. ¿Quién te está una vez más? ¿Quién te está preguntando si piensas o no piensas? Todos pensamos, ¿sí o no? ¿Ustedes sabían de cuándo fue el hombre que se quedó? El hombre parece que se quedó, disculpando la palabra, más bruto. Nosotros hemos empezado bien. Hablo desde el principio, desde el Génesis. El hombre comenzó muy bien, a imagen y semejanza de Dios. El pecado, hermano, nos nubló totalmente. Así que el hombre, en el intento de poder acercarse a la explicación del porqué de las cosas de la creación del universo, en comenzar a explicar por qué ese parlante, por qué esto tiene que estar así, y comenzar en ese afán, sin tener en este momento ya el conocimiento de Dios o el intelecto dado por Dios, el hombre comenzó a crear ¿qué cosa? Lo que hoy en día abunda en todo el mundo, que son las filosofías. Por eso el hombre le ha sacado cantidad de filosofías. Cada vez abundan más. Y aunque tú pienses, aunque de repente tú ignores acerca de la filosofía, aunque de repente tú no conozcas ninguna doctrina filosófica, tú, de todas maneras, cada uno de nosotros hace filosofía en el transcurso de su vida, aunque lo ignoremos. Porque el hombre, en ese intento de querer acercarse a Dios, el hombre en ese intento hace la religión, que la religión al final termina siendo ¿qué cosa? Otra filosofía humana más. Y sacamos una y otra cosa y otra cosa. Eso siempre es por apoyarnos en nuestra propia opinión. Por eso bien nos enseña la Escritura: maldito o está en maldición, es anatema todo hombre que confía en otro hombre. Nuestra confianza solamente debe estar depositada en Dios. Y la falta de perdón en las relaciones familiares del hogar destruye un hogar. Ese padre, y continúo con los padres porque la mayoría somos padres de los que estamos aquí. A los hijos, cuando estemos en Filó y en Cairo, le hablaré a los hijos. Esos padres, ¿tú sabes cuánto peligro ha habido producto de que los padres no han pedido perdón? ¿Qué ha pasado con esos hijos? Se han rebelado. Le preguntan, no, ¿tu papá es mi viejo? Ese pata no existe para mí. Él nos ha herido, nos ha hecho cuantas cosas. Lo borró del disco duro ese joven. Provocan que sus hijos se vayan. El texto de Efesios: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No debemos provocarlos a ira. La falta de perdón de los padres. Padres que creen que perdonar es comprarles algo. No sé, eso lo sacarán, no sé, del libro del Mormón, del Corán o de otra, no sé, pero en la Biblia no está. Tanto nos cuesta cuando le va a decir el padre al hijo: hijo, perdóname, es como que si estuviera humillando, ¿no? Y cuando le va a decir no le sale. Que te lo diga tu madre. No sale. La falta de perdón es importantísima. No debe faltar. No debe haber falta de perdón. Debemos nosotros perdonarnos unos a otros, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 13: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno de nosotros o en su hogar tuviera queja contra otro. Y aquí está la base del perdón: de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo ustedes. ¿Cuál es la base del perdón, pastor? Es que Cristo nos ha perdonado.
Si Él nos ha perdonado, quiere decir que nosotros también debemos perdonar. A veces las esposas son tremendas, a veces los esposos, aunque en menor grado creo yo, son menos tremendos. No, somos iguales, ¿no? A veces somos peores, creo, ¿no? O no sé, Douglas, ¿no? Las esposas, ¿no? Creo que las opiniones son compartidas. Creo que al final no nos vamos a poner de acuerdo. Las esposas dirán que los esposos que las esposas, pero somos terribles. A veces le hacemos mal gesto a la esposa a nosotros, y etcétera. Y siempre tiene que haber perdón. ¿Sobre qué base? Y cuando tú le preguntas, no, tienes que perdonarle a tu esposa, a tu esposo, de repente pedirle perdón tú a tus hijos. No, pero no sé, es que ya varias veces me lo han hecho. Pero ¿cuál es la base del perdón? O sea, el criterio del perdón no debe estar de acuerdo a lo que tú pienses. No es que tú, voy a pensar, voy a carburar y voy a ver si le perdono. Pero si estamos viendo que la base del perdón es que Cristo nos ha perdonado, hermanos, el Señor no te está preguntando a ti, no es una interrogante y te está diciendo, si quieres, perdónalo, si puedes, perdónalo, si no te he hecho nada grave, perdónalo. No, Él nos está diciendo a nosotros, y si hablamos en primera persona, yo te perdoné, tú tienes que perdonarme. Se acabó. Prácticos, súper prácticos. Si no, nos vamos a pasar hablando del perdón muchísimo, contando parábolas, porque hay muchísimo de qué contar para aquellos que son resentidos. ¿Dónde están los resentidos? ¿Hay resentidos acá? No, se fueron ya. Sí, ya. Se han resentido y se han ido. Bueno, quedamos los que tenemos perdón, ¿no? Entonces hay que perdonarnos, es vital para las relaciones familiares. Segundo, la amistad. Es indispensable para la solidificación. Yo les preguntaba a algunos que van a trabajar, por ejemplo, en ministerios, y algunos pues de repente no han tenido muchas relaciones amicales, tan solo de repente puede ser de trabajo, puede ser solamente relaciones de negocio, puede ser de repente que hayan tenido relaciones eclesiales o solamente ministeriales, pero de repente nunca, ¿qué cosa nos ayuda en este caso la amistad? De repente nunca han tenido ese enlace solo de amistad. Es vital. Si es indispensable para el trabajo ministerial en la iglesia, es indispensable para el trabajo donde tú te encuentras, con mayor razón en el hogar. En el hogar debe haber también, ¿qué cosa para las relaciones familiares? Amistad. Tu esposo, ¿eres amigo de tu esposa? Esposa, mujer, dama, caballera, ¿eres amiga de tu esposo? ¿Se tratan como amigos? ¿Son chocheras? ¿Brothers? ¿Causas? ¿No? Etcétera, y las demás jergas que podamos ponerles y adjetivos. Barrios, ¿no? ¿Somos amigos? ¿Amigas? Eso se aprende, ¿eh? Yo acá estoy con mi esposa, ¿no? Cuando nos hemos casado, pues todo era pasión nada más. No había mucho el espacio para la amistad de repente. Como algunos de ustedes, muchos de ustedes, hermanos, si a veces no le damos el espacio para la amistad, es terrible, porque si antes de casarse o siendo ya esposos no han tenido ese espacio para conocerse y ser amigos, ojo, no estoy hablando de ser enamorados, porque algunos están pensando en tener su esposa y no pasan ni siquiera los procesos. Por eso es importante que antes de repente de que puedan establecer una relación de enamoramiento, de noviazgo, puedan, ¿qué cosa? Conocerse, puedan ser amigos, porque es más difícil cuando ya llegan al matrimonio. Y si vemos un ejemplo rápidamente en la Biblia, lo vamos a encontrar en Ruth, capítulo 1, versículo del 15 al 18. No le pido que lo busquen. Si lo quieren, lo pueden buscar en su casa. Después, el próximo domingo, me dicen, pastor, si estaba o no estaba el texto. ¿Ya? Me comunican. Es importante. ¿Quién en este caso? Ruth y Noemí. Una amistad preciosa. A pesar de todas las cosas que habían pasado, Ruth, ¿qué cosa le dijo a Noemí? Yo iré a donde tú vayas, en el lugar donde te entierren, ahí yo quiero ser enterrada. A pesar de que ella era moabita, ella le dijo a Noemí,
A donde tú vayas iré, tu Dios será pues mi Dios y tu pueblo también será mi pueblo. La amistad está ligado a la lealtad. Pues no vamos a pretender que en el hogar vamos a ser amigos como entre los esposos y no vaya a haber lealtad. Podemos hablar de una amistad solamente cuando existe la lealtad. Pues si no eres leal a tu amigo, no eres su amigo, no eres su amiga. No podemos hablar de amistad cuando no existe la lealtad entre los amigos. Pastor, ¿y solamente debo tenerlo entre esposos? No, también la amistad debe ir con los hijos. Y eso es lo que tal vez a todos nos debe costar muchísimo más. Yo cada vez estoy tratando más de hacer amistad con mis hijos, sobre todo con el mayorcito, aunque a veces es complicado, pero ahí estamos tratando. Pero hermanos, algunos se van al extremo. Y los hijos después piensan que sus padres solamente son sus amigos. No, tú tienes que hacer amistad con ellos. Pero ellos nunca se deben olvidar de que tú eres su padre o su madre. Jamás. Si no, ahí va a comenzar a ver lo que es la falta de respeto. Y eso no puede existir. Así que si hablamos de amistad, lo resumiremos de esta manera. Si no existe lealtad, no podemos hablar de amistad. Así que esposo, esposa, si eres amigo, son amigos en su matrimonio, quiere decir que en ese matrimonio existe la lealtad. Por eso es que cuando existe la infidelidad, a veces, solamente con la ayuda y el poder restaurador de nuestro Señor es posible restaurar ese hogar, porque una vez que existe la infidelidad, el adulterio es casi, por no decir totalmente, imposible de que se pueda restaurar. Solamente una intervención del poder divino de Dios podría cambiarlo, porque ya se ha faltado a la lealtad y a los principios de la amistad. Tercero, la comunicación. Es importante el diálogo para el desarrollo de la familia. Y no hablo en este caso solamente de diálogo de que tú tienes que hablar, porque eso sería algo como la amistad, ¿no? Estaríamos redundando en los conceptos. Cuando hablamos un poquito de comunicación que tiene que haber en las relaciones familiares, estamos hablando primero, tú jamás vas a poder tener comunicación en tu hogar si primero no aprendes a comunicar la palabra de Dios. Entonces nosotros encontramos la base en un texto que hemos leído, si no me equivoco, el jueves que ha pasado, lo leyó el pastor Jorge acerca de Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán donde en tu corazón primero, estarán en nosotros. Si nosotros ignoramos el conocimiento de la palabra de Dios, si ignoramos sus estatutos, sus leyes y sus preceptos, noten que la primera comunicación que debe existir en el hogar y que Dios la pide, ¿cuál es? Es la de los padres hacia los hijos, y así se cumple. El ciclo no es de los hijos hacia los padres, aunque ahora el proceso es inverso. Ahora los hijos se entregan a Cristo, ¿y quiénes son los que comunican en el hogar la palabra? Los hijos. O el nieto por ahí, ¿no? Pero no debe ser así. El ciclo que debe seguir, el orden que debe haber, ¿cuál es? De los padres hacia los hijos. Porque ¿cuál fue primero? ¿El huevo o la gallina? Los de acá la gallina, los de acá el huevo y sancochado. ¿No? Con ají. Con ocopa, ¿no? ¿Cuál es el orden que debe existir? De los padres hacia los hijos. Y esta palabra que yo te mando hoy, primero deben estar sobre ti. Luego, ¿a quién se las repetirás? A tus hijos, y en todo momento. Y conocemos el texto. En todo momento tenemos que a ellos comunicarles la palabra de Dios. Este tipo de comunicación es la que tiene que existir en el hogar. Pues, ¿qué tipo de diálogos existen en tu familia? ¿Qué tipo de comunicación existe? ¿De qué dialogan en las noches cuando el esposo llega a la casa? ¿De al fondo hay sitio? ¿Cómo es lo que dice el pastor Jorge? La reina de las carretillas. Es más gracioso, ¿no? Es un hombre hasta tonto, no sé. ¿De qué cosa estamos dialogando? Bueno, para los varones es pasable todavía estar hablando de fútbol, ¿no?
que tiene todavía más asidero, ¿no? Muchos han estado comentando, creo, en las células, partido Perú-Chile, y se han vuelto comentaristas y etcétera, ¿no? Pues ¿de qué es lo que dialogamos en el hogar? Hermanos, es importante que la comunicación que existe en el hogar tiene que estar basada y fundamentada en ¿qué cosa? En la palabra de Dios. Todo, el perdón, la amistad y también la comunicación. Pues ¿cuánto tiempo a veces te juntas con tu esposo, te juntas con tu esposa a escudriñar la Biblia? ¿Cuánto tiempo hablan de la palabra de Dios? ¿O se pasan hablando todo el tiempo nada más, o por ahí la mujer del chisme y de otras cosas que simplemente no edifican? Y por último, y no lo más importante, tal vez debería ser el primero para las relaciones familiares, es el amor en sus tres expresiones. Sabemos nosotros que sin amor no hay nada, ¿verdad? ¿No, Douglas? No hay nada. Pero no solamente es el amor, de repente el amor, el eros, ¿no? El pasional. El de que la esposa le está esperando al esposo que venga del trabajo, ¿no? Lo demás ustedes supongo que ya deben saber. No es solamente eso. Es el amor en sus tres expresiones. En el hogar es vital, es fundamental que primero abunde ¿qué amor? El amor de Dios. El amor ágape. El agapao. Es importantísimo. Pues si el amor de Dios no reina en tu hogar, no reina en tu casa, las relaciones entre la familia, las relaciones familiares se pueden destruir. Pero también tiene que haber ese amor filos, ese amor filial. Y por supuesto, miren, no es que sea un tema tabú tratar entre los hermanos en la iglesia, hablar acerca de amores pasionales en la pareja de esposos. Por el contrario, si Dios, y yo creo que estamos todos entre adultos, a excepción creo que de Carlitos, tápate por favor un momento los oídos, o hazte como que no escuchaste. No, para nada, estos temas no son tabú, están en la Biblia, se enseñan claramente, no podemos tocarlo de esa manera. Para aquellos que creen que el sexo no viene de Dios, que es sucio, no sé, eso, ¿saben quién ha tergiversado esos conceptos? Satanás y la hueste de demonios, tratando de desnaturalizar, tratando de deformar lo que Dios ha establecido. ¿Y para qué lo hizo? Para que el hombre y la mujer en un matrimonio puedan gozar de intimidad. Qué precioso es el Señor, que aún en las relaciones, en este caso eros, ¿no? En este tipo de amor, está la bendición de Dios ahí. Así que en un hogar, cuidado, no sé, creo que en este caso serían más las esposas, de negar esta posibilidad en el hogar. Si no lo hay, y algunos dirán, no, el pastor, ¿qué esta cosa está hablando? Si no existe, hermanos, esta expresión de amor eros en el hogar, tu hogar cabe el riesgo de que se pueda diluir, tu matrimonio sobre todo. No creo, pastor, si nosotros seguimos la palabra, pues entonces tienes que saber que la palabra también nos habla de estas cosas, como nos enseña el apóstol Pablo. Y con esto terminamos. ¿Qué nos enseña? De que si tú te vas a, bueno, ustedes de repente por mutuo acuerdo se van a estar dedicando sosegadamente a la oración, pero dice, cuidado, háganlo por un breve tiempo. No vaya a ser que por ahí os tiente el tentador, no solamente al esposo, sino también a la esposa, y que por causa de ello tu hogar sea diluido. A veces no hay momento en que estamos más unidos con nuestra pareja que cuando existe la expresión de este amor. Nosotros tenemos que entenderlo ello. Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, en sus tres expresiones, que es el vínculo perfecto. No existe mejor vínculo perfecto, y aquí sí hablamos de perfección, que nos pueda unir a todos nosotros, y específicamente a un hogar, que el amor. Y nos habla que hay que vestirnos y revestirnos del amor. Vamos a orarle a nuestro Dios y darle gracias al Señor por su palabra.
Las relaciones familiares, mi querido hermano y hermana, son muy importantes en el hogar. Y si hasta aquí tal vez tú no venías cumpliendo algunas de ellas, no solamente te invito, porque no te puedo invitar, te tengo que arengar a que lo hagas. Son principios básicos y fundamentales que tiene que haber para la construcción, si hablamos de esta misma manera, de un edificio, de las relaciones familiares. Pero a todo aquel, y esto sí hablo para todos, que escuchando estas palabras no las hace, le haré, dice el Señor, semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa, porque el fundamento de su hogar no estaba en la palabra de Dios, sino solamente en nuestras emociones y en aquellas cosas que nosotros mismos creemos. Te damos gracias, bendito Dios, te damos toda la gloria, toda la alabanza, Padre Santo, Señor, a ti. Te damos las gracias, Señor, por este fundamento preciosísimo, que es la palabra de Dios, sobre la cual cada uno de nosotros queremos construir nuestros hogares. Queremos, Señor, construir, bendito Dios, nuestras familias. Ayúdanos, Señor. Y si alguno de nosotros, Padre Santo, Señor, no las ha estado construyendo como manda tu palabra, amonestamos en esta tarde, Señor, a que lo haga.